En el abordaje anterior de la pelvis vamos a tener estructuras salientes como las espinas ilíacas anterosuperiores. Las espinas están bien salientes hacia anterior. Se pueden sentir como una saliencia que en el caso de llevar miembro inferior y dejarlo colgando va a aumentar todavía esa saliente porque los músculos van a estar elongados. Se puede sentir un poco más claro. Después, en caso de la espina ilíaca anteroinferior, tenemos que llevar en diagonal hacia adentro, hacia el perineo. Desde ahí vamos a poner 2 dedos de diferencia para poder sentir la espina ilíaca anteroinferior. Vamos a palpar de un lado, del otro, a 2 dedos, espina ilíaca anteroinferior. Y como otra estructura de la región anterior del pelvis, vamos a palpar siempre de cefálico a caudal para no incomodar al paciente, a llegar al tope óseo desde el ombligo, descendiendo en la línea media, a sentir lo que es la cresta del pubis, desde la cresta del pubis, la sínfisis pubiana, y de ahí a la lateral hasta donde termina su dirección horizontal. Bueno, hacia posterior vamos a tener las espinas ilíacas posterosuperiores que están inmediatamente por fuera del sacro. A veces se marcan inmediatamente internamente unos hoyuelitos, a veces no se pueden visibilizar, pero se palpa claramente la espina ilíaca posterosuperior e inmediatamente hacia abajo, a diferencia de las espinas ilíacas anteroinferiores, las posteroinferiores están en la misma línea vertical. Ponemos 2 dedos y a 2 dedos de distancia tenemos las posteroinferiores. Desde las posteroinferiores, ahí vamos a tener una primera arcada que, desplazando internamente ese glúteo, nosotros podemos palpar lo que sería la escotadura ciática mayor. Después palpamos a este nivel la espina ciática, que es una saliente parecida a las espinas que palpamos anteriormente. La escotadura ciática menor. Y a este nivel directamente lo que sería hacia abajo la tuberosidad isquiática, que de no ser fácil de explorar acá, que coincide con el pliegue glúteo, nosotros podemos o abordar de distal, o sea, en realidad en principio sería de caudal a cefálico. Vamos a palpar hacia el pliegue glúteo y vamos a sentir un tope. De la misma manera se puede palpar en un decúbito lateral, donde nosotros vamos igualmente desde caudal a cefálico, y vamos a palpar justo en el punto de ángulo de 90 grados, vamos a palpar ahí la tuberosidad isquiática. Es lo que apoya cuando nosotros estamos en una buena posición sedesta, a diferencia de que nosotros estuviéramos basculada la pelvis y estuviéramos apoyando con el sacro. Si nosotros estamos bien sentados, directamente con la tuberosidad isquiática. Bueno, en un decúbito lateral también podemos palpar como saliente el trocánter mayor, la cara lateral. Siempre va a estar como una saliente. En el caso de que queramos confirmar si es esta estructura, vamos a hacer una bandeja. Y con esa bandeja vamos a hacer una rotación interna y externa de la cadera, para, en el caso de que se mueva, confirmar que estaríamos hablando del trocánter mayor. Para poder diferenciar a nivel muscular, si hay mucha masa muscular en esta región, lo que podemos hacer es una abducción de la cadera y ahí va a sobresalir el trocánter, y a continuación hacia cefálico vamos a tener la depresión que se corresponde con el glúteo medio, que en este caso no estaría contraído porque se está haciendo de manera pasiva. Bueno, en el caso de la exploratoria de la cabeza del fémur, vamos a tener como referencia el trocánter mayor que vimos anteriormente, pero en esa misma línea, en un abordaje anterior,
lo que vamos a hacer es llevarnos una hiperextensión de la cadera, poniéndonos como tope para el tronco, como para que el tronco nos gire, y vamos a sentir anteriormente una convexidad que corresponde a lo que es la cabeza del fémur. En un abordaje de cúbito prono, podemos también, llevando flexión de rodilla, abordar desde el trocánter mayor hacia medial, desplazando el glúteo, y vamos a hacer una ligera rotación interna, o sea, llevamos la pierna hacia lateral y vamos a generar una rotación interna de la cadera, y va a hacer tope hacia atrás, lo que sería la cara posterior de la cabeza del fémur. Bueno, para el trocánter menor es una estructura difícil de explorar, más aún que genera sensibilidad, por eso hay que ser muy cuidadoso en la exploratoria. Vamos a tener como referencia el triángulo de Scarpa, ¿sí? Y a partir del triángulo de Scarpa vamos a localizar una contracción del psoas, vamos a generar una flexión de cadera, y en la flexión de cadera el psoas pasa encabalgando y va a terminar en el trocánter menor. Continuamos hacia el límite de la inserción, relajamos y ahí llevamos a una rotación externa para poder evidenciarlo bien, para que sobresalga el trocánter menor y podamos palpar un tope óseo al final del tendón del psoas. Bueno. Respecto a la extremidad distal del fémur, si nosotros estamos con el paciente en flexión de rodilla, podemos abordar anteriormente lo que sería el cóndilo interno y el cóndilo externo. El interno se lo localiza más voluminoso y que desciende un poco más que el externo. Y hacia abajo tenemos la interlínea articular, que vamos a tener en referencia después para los ligamentos, y por debajo lo que serían los cóndilos tibiales o los platillos tibiales. Del lado de la tibia vamos a tener la tuberosidad anterior de la tibia medialmente, después vamos a tener lateralmente el tubérculo de Gerdy, luego vamos a tener la cabeza del peroné y vamos a ver cómo se hace un triángulo entre la cabeza del peroné, el tubérculo de Gerdy y la tuberosidad anterior, con una base inferior. Internamente, del lado de la tibia, vamos a tener la tuberosidad interna de la tibia, y en la zona media, en la rodilla, vamos a tener a la rótula con su base superior, sus dos vertientes laterales o bordes laterales, y vamos a tener hacia abajo el vértice en el cual va a insertar directamente el tendón patelar de lo que sería la continuación del tendón del cuádriceps, que va a llegar directamente a la tuberosidad anterior de la tibia. Para explorar los ligamentos colaterales, vamos a tener en referencia la interlínea articular. Internamente vamos a ir por esa interlínea hasta que llegamos al epicóndilo medial, que es donde inserta, y en esa interlínea, con el dedo nuestro transversalmente, vamos a poder generar la maniobra de bostezo. La maniobra de bostezo, en este caso en valgo, lo que genera es que presionando desde el lado de afuera de la rodilla y sosteniendo ese punto de palpación, vamos a sentir la tensión del ligamento colateral interno. Para el colateral externo, vamos a mostrar desde el otro miembro inferior. En la interlínea articular vamos a desplazar
hacia lo que sería el epicóndilo externo y separarlo de tibia y peroné, que son los puntos de inserción. Vamos a poner el dedo transversalmente. Vamos a colaborar o ayudar, digamos, al bostezo apoyando el pie en el muslo contralateral y vamos a ejercer presión internamente para generar un bostezo en varo. Ahí vamos a sentir la tensión del ligamento colateral externo, que es más en forma de cordón a diferencia del interno que tiene forma de cinta. Para confirmar que esta sea la cabeza del peroné externamente, lo que pedimos son movimientos alternados de inversión y de versión, en los cuales permite que por la contracción de los peroneos se mueva la cabeza de hueso del peroné, y eso lo diferencia de las otras estructuras que hablamos anteriormente: la tuberosidad anterior de la tibia y el tubérculo de Gerdi. Si nosotros vemos, entre los tres estamos haciendo al mismo nivel de la tuberosidad anterior la cabeza del peroné y un poco por encima, generando ese triángulo, el tubérculo de Gerdi. Vamos a descender hacia el pie por el filo del borde anterior de la tibia, teniendo en cuenta que la cara anterior interna, digamos, está directamente debajo de piel y el tejido subcutáneo. En cambio, la cara anterior externa, vamos a notar claramente la diferencia de que tenemos los músculos por fuera, fundamentalmente el tibial anterior, y los músculos extensores. Si descendemos, vamos a palpar a un lado y al otro el maleolo externo o maleolo peroneo y el maleolo interno o maleolo tibial, que no desciende tanto como el externo, lo cual hay una predominancia a que el pie tienda a esguinzar hacia adentro. Vamos a descender hacia lo que sería el astrágalo, el cual tenemos un cuello, la cabeza anteriormente y hacia posterior el cuerpo. Externamente, ¿qué estructuras son importantes a tener en cuenta? Externamente tenemos la estiloides o el tubérculo del quinto metatarsiano, que es una saliente que da referencia a este elemento óseo que hacia posterior tiene como hueso intermedio al cuboides y por detrás de él al calcáneo, que articula hacia superior con el astrágalo que marcábamos recién. Esto va a determinar externamente el arco externo del pie, que vamos a ver es menos pronunciado que el arco interno. Del lado interno vemos que el arco interno es mucho más marcado. Depende un poco la profundidad del arco de la ubicación del escafoides. Nosotros tenemos como una saliente importante donde inserta el tibial posterior al tubérculo del escafoides o del navicular. La referencia que tenemos siempre para generar la línea de Face y a partir de ahí observar si es muy exagerado el arco o si hay un tendiente a plano, es que el tubérculo escafoides debe encontrarse entre la lilia determinada por el maleolo interno y a este nivel por la extremidad distal del primer metatarsiano. Si en esa línea que determinamos el tubérculo del escafoides está al mismo nivel, es un pie, digamos, de curvatura normal
en su arco. Si estuviera por encima sería un pie cabo y en el caso de estar por debajo sería un pie plano. Esto siempre determinado en la posición bípeda. Como referencias también en esta cara media vamos a tener el sustentaculum tali, que está en el límite del calcáneo con el astrágalo, una saliente que está en la misma línea del malleolo. Es inserción del ligamento tibiocalcáneo. Y después tenemos como referencia de el escafoides que marcamos recién o navicular hacia distal. Vamos a encontrar primero la primera cuña, la segunda y la tercera cuña, que forman parte del arco del pie o que colaboran con el arco transversal del pie que tenemos entre las cabezas de los metatarsianos. Es como empática esta curvatura respecto a la curvatura del arco transversal. A partir de ahí encontramos el primer metatarsiano, el segundo, tercero, cuarto y quinto, que mencionamos cuando exploramos la cara externa, y a distal las falanges, en el caso del hallux, las 2 falanges, y en el caso de los otros dedos, las 3 falanges correspondientes. Vamos a mostrar primero la combinación de movimientos del pie para que queden claros. El tobillo solamente hace flexión dorsal y flexión plantar, o sea, dorsal hacia el dorso del pie, plantar hacia la planta del pie. Pero sumado a estos movimientos tenemos movimientos complejos como la inversión, que consta de flexión plantar, aducción y supinación. Ese sería el movimiento de inversión: flexión plantar, aducción y supinación. Ahora la eversión sería flexión dorsal, abducción y pronación. Vamos. Para explorar los ligamentos colaterales en el tobillo, tenemos el colateral externo, ¿sí?, que consta de el peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Peroneo astragalino anterior es casi horizontal, el peroneo calcáneo es diagonal hacia atrás, pero hacia el calcáneo, y el peroneo astragalino posterior va casi en horizontal hacia posterior, ¿sí? ¿Cómo los exploramos? Hacemos una desviación hacia el lado contrario. ¿En qué posiciones? Si vamos a explorar el peroneo calcáneo en posición neutra, ¿sí?, sin flexión de ningún tipo, ahí llevamos hacia adentro el pie y lo que vamos a hacer es sobresaltar acá el peroneo calcáneo. El peroneo astragalino anterior sería en posición de flexión plantar profunda y hacemos desviación hacia adentro, pudiendo palpar el peroneo astragalino anterior. Y si palpásemos el peroneo astragalino posterior, sería en una flexión dorsal profunda y desviación al lado contrario para poder palpar el fascículo peroneo astragalino posterior. En el caso del colateral interno sería similar. Tendríamos al tibio calcáneo, que es en posición neutra, llevamos hacia el lado contrario y lo que hacemos es explorar bien en vertical, porque va de la tibia hasta el tubérculo saliente del sustentaculum tali. Entonces lo vamos a explorar un poco más en vertical que el lateral. Y después tenemos en flexión plantar el tibio astragalino anterior, que se suma al tibio navicular, que lo hacemos desviando hacia el lado contrario y pudiendo palpar a esta altura el tibio astragalino anterior y el tibio escafoideo. Y en flexión
dorsal profunda, hacemos la desviación y podemos palpar hacia posterior el tibio calcáneo, tibio astragalino, posterior, en esta dirección diagonal.